Es un tema que reviste un profundo análisis, conocer cuál es el origen de esta crisis, qué puede llegar a pasar, cuál es la influencia de los países latinoamericanos en relación a la situación de Venezuela. Y es por ello que estamos con Víctor Mazalay, quien es investigador del CONICET, docente de política de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer de estas últimas horas que, bueno, ha tenido declaraciones fuertes, como por ejemplo la de Maduro, jamás renunciaré? Bueno, la verdad que la crisis política de Venezuela no es nueva, es una crisis política que lleva ya bastantes años, desde la revolución bolivariana. Ha tenido otros intentos de golpe de Estado previamente. A diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años, ya con la presencia de Maduro, digo, las manifestaciones ya estaban, ya eran frecuentes, hasta había muertes en algunas manifestaciones. La diferencia de este momento en particular es la intervención de gobiernos extranjeros tomando posición y reconociendo a un presidente que se autoproclama y quien es representante en el Poder Legislativo del país. Esa es la diferencia con situaciones anteriores. Y por supuesto, cambia el tablero político, cambia la forma de encarar esta negociación por la fortaleza que tienen los actores internacionales que en primera instancia habilitan y reconocen este otro presidente, ¿no? Víctor, ¿y cómo influye esto en el contexto que está atravesando Venezuela? Es decir, el apoyo de los países que van en este caso en la línea de Guaidó. Bueno, en primer lugar, Guaidó logró algo que ningún otro oponente o opositor al régimen de Maduro había logrado previamente, que es aunar la gran parte de la oposición y lograr una movilización masiva detrás de su figura. Y creo que el posicionamiento internacional de alguna manera le da más fuerza y esperanza a los opositores en términos de poder tomar el poder, ¿no? Ya por esta otra vía. Recordemos, y no hay que dejar de reconocer que el presidente Maduro fue elegido por elecciones. Y si bien hubo denuncias de fraude, hubo un reconocimiento internacional. En tal sentido, Venezuela tiene representantes en los organismos internacionales de este mismo gobierno que representan al Estado y por tanto se ha reconocido previamente la legitimidad del gobierno en la representación del Estado. Y de esta manera esto ya es un hito diferente. Es diferente ante un gobierno que ya ha estado previamente aceptado por. Bien. Si esto hubiera sucedido en el momento de la elección, hubiera sido distinto, ¿no? Bien, ¿por qué Rusia y China tienen tanto interés en brindar su apoyo, ¿no?, a Venezuela, en este caso puntualmente al gobierno de Maduro? Sí, bueno, hay que comprender dos o tres elementos. Primero, y que van de la mano, ¿no? Primero, una disputa geopolítica internacional, ¿no? La primacía de Estados Unidos, la rivalidad con Rusia, la toma de fuerza de Rusia en los últimos años en el plano internacional, la emergencia de China, ¿sí?, también. Y eso viene, digamos, atado a los negocios internacionales que establecen estos países con Venezuela en particular y la pérdida de preeminencia de Estados Unidos con los recursos naturales de Venezuela, en particular el petróleo, que sucede desde la Revolución Bolivariana. Pero recordemos también que Chávez mantenía negocios de venta de crudo con Estados Unidos. El endurecimiento de un lado de Maduro en relación a Chávez y el endurecimiento de la política norteamericana con Trump y la asunción de Trump hace que la tensión del plano internacional intervenga directamente en una disputa interior del Estado, ¿no? Y eso tiene un gran peligro para América Latina, ¿no? Fíjese usted los alineamientos internacionales que se han producido en Latinoamérica, claramente dispuestos en términos ideológicos, ¿no? Y creo que la disputa no está por lo bueno o malo que puede ser el gobierno de Maduro hacia el pueblo venezolano, sino por el peligroso precedente que puede implicar una intervención internacional en una disputa interna de los países latinoamericanos, ¿no? En este caso está en juego
la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Claro. Imagínese usted que ante un gobierno que no nos agrada, de pronto puede aceptarse la intervención extranjera para cambiar la orientación política, las decisiones de Estado que toma un gobierno elegido por el pueblo. Por supuesto, un tema que amerita un profundo debate también y análisis. Le agradecemos por estar aquí presente en Telefe Noticias y brindarnos su postura al respecto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con más.